Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia virtual Revolución Verde, Nuevas Fronteras en la Energía Renovable para la Industria Mecánica, para la Ingeniería Mecánica Electrónica, realizada por IDIA Instituto de Ingeniería Aplicada. El expositor de la conferencia es el ingeniero César Inga Zapata, ingeniero electricista por la Universidad del Callao, posee MBA en la Universidad Ricardo Palma y diversos diplomados en energías renovables y gestión de proyectos con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética, redes de baja, media y alta tensión y seguridad eléctrica. Actualmente dirige proyectos en gestión energética donde se enfoca en la optimización del consumo de energía, la implementación de soluciones de energías renovables y gestión de la energía para empresas públicas y privadas. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones claves en empresas como Innovación Energética, COSAPI Data y promotores eléctricos, contribuyendo significativamente al desarrollo de proyectos de eficiencia energética y mejoramiento de la infraestructura eléctrica. Además, tiene amplia experiencia en capacitación técnica, habiendo brindado entrenamientos en temas como seguridad eléctrica, protección de sistemas eléctricos, termografía y energías renovables. Entre sus especializaciones internacionales destaca su formación en proyectos solares y eficiencia energética en Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, por nombrar algunos, lo que lo ha consolidado como un referente en el sector de las energías renovables. Instrucciones de la conferencia. Por favor, permanecer con los micrófonos apagados durante la exposición y al final se podrán abrir para que puedan exponer sus inquietudes debido a que los ruidos externos pueden filtrarse e incomodar a los demás asistentes. Para cualquier consulta o si tiene alguna pregunta, puede realizarlas a través del chat. Cualquier consulta estaremos atentos. Puede iniciar, ingeniero. Muchas gracias, Miluska. Espero que se me escuche bien. Y gracias por la presentación. Bueno, me siento muy agradecido por estar en este evento. Como mi primera vez que estoy participando para el día, como expositor. He sido anteriormente también alumno de las especializaciones que brinda el Instituto de Ingeniería Aplicada. Bueno, vamos al inicio a la presentación. El título de la presentación es Revolución Verde, Nuevas Fronteras en Energías Renovables para la Ingeniería Mecánica Eléctrica. He tratado de ser un poco conciso y directo, sobre todo con las nuevas tendencias, porque esto está avanzando a unos pasos agigantados y hay un por qué tenemos que avanzar a pasos agigantados. Bueno, aquí estoy yo en el año 2014. Esto es casi por Las Vegas, Nevada. Y yo me di un paseo por esta granja fotovoltaica. Bueno, realmente era un sistema, en ese entonces, hasta ese día, yo pensaba que era el más grande del mundo. Y, y días después me di cuenta que ya habían roto el récord y en China se empezó a presentar una planta fotovoltaica mucho más grande que en la que yo estaba. Y esto fue días después, meses después, se iban rompiendo récords continuamente, constantemente, cada día se presentaban plantas más grandes, de mayor potencia, mayor producción energética, y esto es un tema continuo ya. A la fecha, prácticamente China es la dominante en esta tecnología y hay una razón muy importante por ello. El cambio climático es una de las grandes razones por qué ahora nosotros tenemos que involucrarnos bastante en plantearnos soluciones o alternativas que conlleven una reducción o por lo menos una estabilización de la temperatura que no sobrepase valores más o menos en el borde de los 2 grados centígrados. En este caso tenemos hay 4 posibles escenarios
hay un escenario muy optimista cumpliendo todos los acuerdos políticos entre todas las partes, en este caso hablamos de los países. Hay escenarios donde tenemos promesas políticas también, y hay escenarios muy apocalípticos donde prácticamente no vamos a hacer nada al respecto. Y gracias a Dios estamos en una posición aún para poder tomar medidas donde podemos tomar una buena ruta de salida hacia la estabilización de 1,5 grados centígrados de la temperatura, donde se puede tener más o menos un futuro prometedor para la humanidad y prácticamente para todas las especies vivas en el planeta. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con la energía? Dentro de todos las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero, enfoquémoslos en CO2. La mayor contribución que presenta los gases de efecto invernadero, sobre todo en la parte de transformación de diversas industrias, es la energía. La energía está representando el mayor impacto para todo, casi todas las actividades del planeta que tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces, es fundamental hacer una conversión, hacer una transición energética acelerada para reducir este indicador en la parte de energía. Yo sé que hay actividades de reciclaje, hay actividades de otro tipo de gestiones, pero la energía debe ser una de las más importantes. De ahí que nosotros estamos viendo tal vez la tendencia a la movilidad eléctrica, las tendencias a la eficiencia energética, las tendencias a la gestión de la energía. Cada vez estamos más involucrados en ello, justamente porque es la parte donde más tenemos que incidir. ¿No? Y acá, por ejemplo, podemos ver de que tenemos una gran posibilidad de transformación. Aún utilizamos muchas energías no renovables como el petróleo, el carbón y también está el gas natural. Pero estos dos, sobre todo, son los que más incidencia en el aporte de gases de efecto invernadero generan en el planeta. Estamos haciendo que esto se incremente de una manera más acelerada, solo que tiene algunas limitaciones, ¿no? De las cuales nosotros vamos a ver cómo podemos en esta oportunidad, en esta charla, conocer cómo beneficiarnos de esta oportunidad que nos está dando la coyuntura mundial. Brevemente voy a explicar acá un poco sobre la parte de la energía en resumidas cuentas, ¿no? Nosotros tenemos acá el origen del universo, que es el Big Bang. De aquí nació todos los protones y neutrones, estrellas antiguas, estrellas nuevas, el Sol, que es una fusión nuclear, y del Sol llega a nuestro planeta diversas radiaciones. Son varias radiaciones que acompañan a la... En definitiva, por lo general son hasta las más preponderantes son tres radiaciones, ¿no? Dentro de ella, esta radiación genera la fotosíntesis, de la cual viene la materia orgánica, la descomposición y el combustible. De ahí viene la combustión y genera energía. También tenemos la evaporación, tenemos el calentamiento desigual que genera gradientes, vientos, eólica, también el ciclo de la evaporación, lluvia
puede generar también energías hidráulicas que también son aprovechadas para generar energía. Una que es directa es la fotovoltaica que viene acá, que atrapa directamente la radiación solar y la convierte en energía. En el otro lado tenemos fusión nuclear y que es más o menos representado por el Sol. Es muy difícil hacer fusión nuclear. Fisión nuclear es lo que más estamos haciendo, y es más, tenemos muchos problemas sociales para poder implementar mayores plantas de fisión nuclear. También tenemos energía mareomotriz y tenemos un poco de geotermia. Entre todas esta gama de energías, pues vemos que las que se están aprovechando más hoy en día son la eólica, la fotovoltaica y casi muy poco de la hidráulica. De esta ya no, porque sabemos que nos trae emisiones de CO2 y también polución. Pero más ahora el tema en mención es la generación de gases de efecto invernadero. ¿Qué nos atrae bastante del tema de la fotovoltaica? Es que nosotros tenemos siempre, cada día tenemos sol. Desde que nos despertamos hasta el atardecer, vamos a tener energía solar. Más o menos, ¿cuánta energía solar podemos tener? Sobre todo al mediodía, en un metro cuadrado. Hablándolo en potencia, un valor nominal, y esto es real porque hasta lo podemos medir, es más o menos de 1000 watts por metro cuadrado. Es la potencia que podemos tener más o menos, casi siempre se da al mediodía. Y cuando lo vemos en el tiempo, el comportamiento de esta potencia desde que amanece, por ejemplo, y en el transcurso del tiempo podemos ver el acumulado de energía en base a la potencia que nos va llegando de nuestro sol, ¿no? Y justamente es al mediodía donde se generan los mayores picos de energía. Y en el atardecer, ya sea por la nubosidad, tenemos fluctuaciones, ¿ya? Es el acumulado que nosotros tenemos acá de energía que nos va a permitir el, la recolección de esta y su uso del mismo, ya sea para almacenar o para utilizarlo directamente. Otro factor que también quería comentar es que aprovechamos realmente la energía solar de dos formas. Puede ser por calor y también por luz. Una de estas se llama termosolar. Y esto, y su contraparte en luz es energía fotovoltaica o energía solar eléctrica. A veces confundimos las cosas. Suele pasar que me dicen, oye, ¿tú ves fotovoltaica? Así, ponme una terma, dice, ¿no? Y no es así. Son diferentes conceptos. Cada quien está dirigido para el espectro que va a utilizar. En este caso, el calor su mejor aporte lo tiene con la radiación infrarroja, y en el caso de la luz, su mejor aporte lo tiene con la radiación visual. Pero ahora eso está cambiando porque las tecnologías futuras van a aprovechar también el calor y un poquito de la ultravioleta que también está acompañada acá. Poquito vamos a hablar de ese tema más adelante. Entonces, para diferenciar la energía solar térmica, viene a ser algo parecido a esto. ¿Qué son estos? Parecen paneles solares, pero probablemente son espejos. Son espejos giratorios que van reflejando la energía solar y la van disparando a esta torre, que la empiezan a calentar, y acá hay un sistema de circuito cerrado donde hay unas sales especiales que se van calentando y almacenando en el subsuelo. Sales que superan los 5 centígrados en aceites especiales también para poder almacenar energía térmica, y que lo pueden utilizar también incluso en las noches. Esa es una de las grandes ventajas de estas plantas. Desventajas, pues, es el tamaño.
del mismo y solo puede ser utilizado en zonas especiales. La energía solar fotovoltaica entonces puede estar representada por esta imagen, el cual se va a hacer más habitual a medida que pasen los años. Recuerden que el 2024 es el año donde mm, empieza la explosión de la electromovilidad, sobre todo por parte de Asia, bueno, China en especial, y con los vehículos asiáticos que, por ejemplo, han empezado a fabricar vehículos cada 180 segundos, si no me equivoco. Entonces, el tener vehículos eléctricos va a demandar también de tener las áreas donde puedan ser cargados. Y estos vehículos eléctricos, lo idóneo es que sean cargados también con energías renovables. Entonces, esto se está viendo mucho, por lo menos como proyectos de implementación, el diseñar cocheras o establecimientos con cocheras con paneles solares de alta eficiencia. Em, Cuando era joven, bueno, cuando era niño más o menos, sí me llamaba la atención el ver a estas calculadoras porque prácticamente recuerdo que era algo llamativo el hecho que no tengan pilas. Pero tú te imaginas, ¿no? 5 años, 6 años, ver estas calculadoras y era lo único que podías ver de fotovoltaica. Avanzaban los años. Ojo, estamos hablando de que esta tecnología se desarrolló en 1978. Ya ha pasado más de 40 años casi, ¿no? Pero no se avanzó, no se veía más fotovoltaica. Pasaban los años y siempre la calculadora era la única que tenía la célula fotovoltaica, nada más. Avanzaban los procesadores, avanzaban las telecomunicaciones, avanzaba el software, la automatización, pero la fotovoltaica seguía solo en estas calculadoras por muchos años. ¿Mm? Ya fue en el 2000 donde dijeron, oye, el planeta se va a calentar, la temperatura está calentándose, bla, 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 bla. Entonces dijeron, no, también hay que enfocarnos en la energía solar. Y es ahí donde entonces pasa la revolución de la fotovoltaica, que esto es más o menos entre el 2000, del 2010, más o menos, sí, sí, sí. Ya, un poco pasado, un poco de historia para ver eso. Claro, NASA lo utilizaba también, ¿no? NASA prácticamente fue el que los primeros, los pioneros que utilizaron la fotovoltaica. Hay una historia bien graciosa de ellos también. Pero no, no hay tiempo para contar hoy día. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es conociendo un poco cómo se está desarrollando la tecnología de sobre todo los paneles solares. Los inversores, digamos que siempre van a estar en una tendencia tecnológica no tan acelerada como los paneles solares. Entonces, en los paneles solares hay que conocerlos un poquito bien porque son de mucho cuidado, sobre todo el momento de la selección. A veces una persona que no conoce mucho del tema va y dice, yo quiero este panel, y lo único que quiere es la potencia, y bla, bla. Eso es muy peligroso porque estamos haciendo un compromiso más o menos, si antes lo hacemos a 20 años, hoy en día el compromiso que yo hago con un sistema fotovoltaico es de hasta 30 años, hoy en día. Entonces, una mala selección del panel solar me involucra pues puede tener una deficiencia o un incumplimiento de no poder llegar a un ciclo de vida completo y deseable con el sistema que estoy implementando. La selección, o bueno, o las celdas más grandes nos van a dar potencias, más potencia por celda. Esto también nos da menores celdas por módulo, módulos con menor tensión. La tensión es muy importante, es una limitante a veces de las conexiones a algunos inversores, sobre todo los inversores industriales o residenciales,
y tener más módulos nos va a permitir tener cadenas mm, mucho más grandes, que también suele ser un problema, ¿no? Todo esto al final conlleva un ahorro. Y esta es la parte que vamos a analizar también el día de hoy. Acá les tenía una pregunta, no sé si lo pueden responder por el chat, pero más o menos quería saber cómo están ahí con el tema de su conocimiento con las celdas fotovoltaicas. Alguien por ahí a ver si me dice cuál de estas opciones podría ser, de qué espesor tiene una celda fotovoltaica. Ojo, en las cuatro opciones, todas están por debajo del espesor de una cáscara de huevo. ¿Cuál podría ser? A ver si lo ponen en el chat. Si no lo saben, lo respondo ahorita. Bien, el espesor de una celda fotovoltaica es de 0,14 a 0,16 milímetros. Esto es importante porque también el cuidado y la maniobrabilidad del mismo va a ser presentada el día de hoy. Es muy, muy delgada la celda fotovoltaica o la célula fotovoltaica. ¿Ya? Ténganlo presente esto. Miren, estas son todos las diferentes marcas y los diferentes análisis tecnológicos que se están desarrollando a nivel mundial. Diversas empresas, por ejemplo, Sharp, está Trina, Jinko, todos los fabricantes, Mitsubishi, muchos fabricantes tecnológicos están desarrollando algunas alternativas tecnológicas con respecto a los paneles solares, porque saben que es la tendencia a nivel mundial, pues, ¿no? Pero entre todas ellas, porque uno dirá, no, si he visto dos, yo he visto tres, no, hay muchas, como ustedes pueden ver, estas las llevan al laboratorio, y este laboratorio, el NRL, que es un laboratorio americano, evalúa la eficiencia de los paneles solares. Sí, efectivamente, ustedes pueden ver, César, mira, hay paneles con eficiencia de 48%. Sí, hay paneles de alta eficiencia, pero también presentan costos de producción muy elevados. Todavía aún no están estabilizados como para poder entrar a una cadena de producción. Dentro de esta tendencia, hay algunas soluciones ya establecidas. En este caso, tenemos algo que lo vemos muy común como ya en Perú, sobre todo en Perú, que es la tecnología PERC, que fue lanzada el 2022. La tecnología PERC tiene una superficie especial, el cual permite atrapar la energía. Hoy en día se ha comercializado bastante este tipo de paneles, mm, y hasta la fecha su consecutivo fue la tecnología TOPCon. Con esa tecnología que añadía una capa especial para poder atrapar la energía y también al optimizarla permitía también brindar lo que llamamos la bifacialidad. Pero podía ser bifaciales, solo que no tan eficientes como TOPCon. Entonces, esta tecnología TOPCon hoy en día ha tomado mucha relevancia, de las cuales vamos a hablar bastante. Seguramente vamos a hablar o van a ver por ahí unos cuadros de la tecnología HJT o de IBC, o algunas alternativas de también ABC o HPBC. Pero las tecnologías predominantes ahora es TOPCon, pero ya no se fabrica más. Hay que tener mucho cuidado con esto porque son tecnologías que ya no se fabrican, o por lo menos ya dejaron de fabricar. Existen mucho stock de PERC y Topcon tipo N es la que está predominando. Seguramente también han oído hablar por las noticias o por algún medio de las redes sobre la tecnología de perovskita. La tecnología de perovskita o tecnología en tandem, que trabajan bajo capas de las cuales
Una de ellas atrapa la luz visual, otra atrapa la luz, sobre todo la infrarroja, que les comentaba al inicio. Es una de las tecnologías más prometedoras a la fecha porque tiene una orientación hacia la eficiencia bien elevada. O sea, promete eficiencias entre el 27 y 28% para paneles solares comerciales. Y en laboratorio han llegado a valores de hasta superan el 30% de la energía. Pongámonos, pensemos un momento, ¿no? El hecho de que puedan tener una eficiencia que alcance al 30%, o sea, le estamos sacando la tercera parte de la energía del sol y la estamos convirtiendo en energía eléctrica. Eso hace 10 años era una cosa un poco difícil de creer, pero hoy en día ya se están, por lo menos ya se están fabricándose los paneles de perovskita para las pruebas, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlos. Las células fotovoltaicas tienen unas dimensiones, hay dos tipos, las cuadradas y las rectangulares. Es muy importante conocerlas, pero por lo general van a haber modelos cuadrados. Trina Solar tiene modelos rectangulares también, ¿ya? Estas células, los modelos antiguos, como ven acá con una división directa nada más, de una potencia de watts, podía manejar una tensión más o menos de 0,57 voltios, pero unas altas corrientes. Para mejorar el flujo de corriente y no sobrecargarlas, entonces partían la misma con un bus para poder dividir esas potencias y no sobrecargar la corriente. Y así hasta una tercera división para poder fraccionarla y tener una corriente mucho más manejable, sin afectar la tensión. Entonces, estas son unas características muy importantes. Hay algunos modelos que están trabajando ya no con células cuadradas, sino con rectangulares, que proveen también un mejor flujo de corriente, manteniendo la tensión. Es importante la tensión, como les decía, por el hecho de que puedo tener una cadena mucho más amplia para el diseño del sistema fotovoltaico que voy a implementar. Luego esto va a ser muy importante al momento de implementar soluciones fotovoltaicas. El, ¿Qué me permite esto? Algo muy importante son las tensiones. Entonces, en los modelos, por ejemplo, de, con corrientes de hasta 14,9 amperios, con tensiones de 46 voltios, yo puedo implementar una mayor cantidad de paneles solares dentro de mi cadena y eso me permite tener corrientes por debajo corrientes de cortocircuito por debajo del inversor. A diferencia de modelos que tienen altas corrientes y que ya el inversor no me permite gestionar. No estamos tocando el tema del inversor en este momento, pero sí hay que saber que hay algunos casos donde vemos que los inversores son algo económicos, pero tiene que ver bastante sobre todo por su baja capacidad de corriente de cortocircuito. A veces no nos fijamos bien, pero luego cuando ya, imagínense que por el precio lo compras y no te fijas en el detalle, te das cuenta de que no vas a poder gestionar un posible problema de altas corrientes porque no estás en una corriente adecuada. Entonces, esto es muy importante conocerlo. Acá estamos todavía en las características de un panel solar del tipo P. Aquí vemos la evolución de los paneles solares del 2009 hasta el 2025 más o menos y hay producción de paneles de hasta 730
watts. Hemos tenido una división de la tecnología PERC, que es un punto de inflexión que se empezó a desarrollar y luego empezaron a haber un segundo punto de inflexión donde las células fotovoltaicas empezaron a ser ya no cuadradas, sino rectangulares, en este caso 210 milímetros por 182 milímetros, que le daba una cierta eficiencia porque reducían la corriente de cortocircuito. El otro punto de inflexión fue la creación, bueno, el desarrollo y la puesta en comercialización de la tecnología TOPCon tipo N. Entonces, aquí es donde ya, por todos los beneficios que te brindan las tecnologías TOPCon, se presentan soluciones de paneles solares con una mejor eficiencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, en paneles solares tipo N y con tecnología TOPCon que permiten corrientes de cortocircuito mucho más bajas, tensiones también bajas, pero potencias de hasta 625 watts y para modelos, esto es para, por ejemplo, ideal para soluciones residenciales o industriales. Y ya para lo que es utility, tenemos acá ya corrientes que son destinadas para ese tipo de sistemas y también las dimensiones del mismo. ¿Mm? Estos son los que estarían dentro de lo que son soluciones para la industria. Yo apuntaría bastante a este tipo de paneles, en- sobre todo el de 66 celdas, ¿no? La diferencia del anterior era a 72 celdas. En cambio, acá ya estamos llegando a 66 celdas nada más. Viendo las comparativas en lo que concierne al tipo N y tipo P, PERC, bueno, el PERC que salió en desarrollo el 2022, vemos que la eficiencia entre el tipo N es considerable, estamos hablando de 1,5 puntos más o menos entre los dos, dentro de toda su evolución de tecnología, y más o menos hasta dónde llegaría para el 2025, que es el próximo año. En tipo PERC van a llegar hasta el 24,10%. Y para el tipo N podría llegar hasta el 25,4%, ¿ya? Y acá van a tener que utilizar, y esa sería su tendencia, pues, más o menos que se ha proyectado, ¿no? Y acá tenemos lo que es Topco. En este caso, Topco está liderando la gama de capacidades de hasta 685 watts pico en lo que concierne a paneles de comercialización para este año, 2024. Otra de las cosas que también están pasando en el mercado es que hay iniciativas, ojo, iniciativas de estandarizar los tamaños de los paneles solares. Ahí hay que tener mucho cuidado también porque no todos los fabricantes, uno tiene la idea de que todos los paneles son del mismo tamaño y no es así. Los fabricantes todavía están en una conversación como para que por lo menos las marcas líderes, las 10 marcas líderes establezcan un estándar en lo que concierne a las dimensiones del módulo solar. Ya, entonces esto, en este caso, la propuesta es de 2.382 milímetros por 1.134 milímetros, el cual establecería pues el nuevo estándar para paneles solares y los cuales a partir de acá todos los paneles tendrían ese tamaño. Pero como te digo, es una iniciativa que se está planteando, esperemos que llegue a madurar y de ahí que todos los paneles tengan las mismas dimensiones. Actualmente en el mercado pues nos encontramos con diversos factores o diversos modelos y tamaños que dificultan un poco a veces la implementación, porque tenemos que diseñar y rediseñar en base al stock o la marca que vamos a utilizar. El comparativo entre las tecnologías en lo que concierne a las marcas, entre las tecnologías tipo P
ya monos cristalinos. Ya no estamos hablando acá para nada de polis, porque ya esa tecnología desapareció. Entonces, estamos hablando de PERC, estamos hablando de tecnología tipo P, tipo N, y la tecnología que vimos inicialmente, IBC, HBC. Entonces, entre las tres dominantes, a partir del 2023 del año pasado, se empezó a desarrollar la producción únicamente el incremento de la tecnología tipo N. Tipo N y también orientado al TOPCon. Una de las grandes ventajas del TOPCon es que casi todas las unidades salen bifaciales, porque la bifacialidad en la tecnología TOPCon es como un estándar. Me da lo mismo fabricar un panel solar bifacial que fabricar un panel monofacial. Si mi costo de fabricación en tecnología TOPCon es el mismo en bifacial o monofacial, entonces yo lo fabrico en bifacial. Y es por eso que casi todos los paneles hoy en día están siendo fabricados como bifaciales. Así no le saques el provecho, así me digas esa, pero yo no voy a aprovechar el otro lado del panel, no importa porque el costo va a ser el mismo. Y no solo eso, sino que tiene muchísimos beneficios más. Luego vamos a ver también esos beneficios porque la parte trasera o eleva de los paneles solares tradicionales o monofaciales tenían o presentaban algunos problemas, sobre todo en la parte de operación. Mm, Hablando un poco más del tipo N TOPCon, estamos llegando a potencias superior a los 625 watts pico, en este caso eficiencias también mayores a los tipo PERC, en este caso 1,2%, en referencia a la tecnología predecesora, que era el PERC. Les comentaba que es una tecnología excelente para la bifacialidad, entonces todos se desarrollan, todos los tipo N, TOPCon se fabrican como sistemas bifaciales, vienen a ser sistemas de mayor confiabilidad, mejor que el PERC. El, en este caso trabajan con celdas de 210 por 182. Si es uno de esos modelos, entonces también tiene una ganancia térmica el, por el flujo de corriente, entonces hace que el sistema no se recaliente. Eso es muy importante porque a mayor calor, a mayor temperatura de los paneles solares, su performance se ve menguado o se ve reducido su producción energética. La degradación es mucho menor a diferencia de la tecnología PERC. Y también su métrica en base a todo el costo global del proyecto es mucho más beneficioso que la tecnología PERC. Seguramente me van a decir que es esa, pero ¿qué hago? O yo ya lo instalé antiguamente en mis paneles. No hay problema, esa es una cuestión de tendencias nada más. O sea, que más adelante, de que unos 5 años, cuando salga, por ejemplo, en producción perovskita, va a tener también un costo significativo todavía en este momento como para poder implementar esta tecnología. Pero sí es bueno saber de que existen estas posibilidades y lo bueno también que se está volviendo un estándar a nivel mundial en la parte de producción. Puede ver, puede ver algunos mínimos detalles en la parte de construcción de los paneles solares, pero lo que les estoy haciendo ver un poco, no estoy hablando mucho de marca, casi, salvo, hablo de un modelo por el tema de la presentación, pero casi todos están orientándose a esta tecnología, entonces solo tendrían que ver algunos detalles, por ejemplo, de qué marca elegir, ¿no? ¿Por qué tendría que irme por una marca A, B o C? Y esos son algunas consideraciones, por ejemplo, que tendríamos que analizar en respecto
a valores de pruebas que se están realizando o estándares de ensayos destructivos que también se le proponen a estos sistemas, que las mismas fábricas lo llevan a esos laboratorios y son sometidos a laboratorios incluso mm, pruebas más extremas que podría ser de huele, ¿no? Hay laboratorios que los someten a los paneles a pruebas mucho de más estrés que los laboratorios tradicionales. Esas revisiones sí serían de interés si quieres tener un producto de mayor calidad, ¿no? Aquí les hago unas preguntas, por ejemplo, respecto a si cuánta más potencia tiene el módulo, mayor es su eficiencia. ¿Qué pensarían ustedes o cuál sería su opinión al respecto? ¿Eso no sería, sería verdadero o falso si te hacen la pregunta de que cuanta más potencia tiene el módulo, mayor es su eficiencia? Nosotros vimos algunas diapositivas al respecto. Luego, la segunda pregunta dice, ¿la eficiencia del módulo puede cambiar con respecto a la ubicación o a la hora? ¿Mm? Ese sería verdadero o falso, ¿no? Y luego, ¿los módulos bifaciales tienen dos capas de células? Acá les mando las respuestas. Podemos decir que mientras más grande no es más eficiente. Eso es falso. Vimos unos paneles ahí. En el slide pasado también vimos la eficiencia del módulo puede cambiar con respecto a la ubicación y a la hora. Sí, es así. Pues eso es verdad. Y luego, ¿los módulos faciales tienen dos capas de células? No, solo tienen una sola capa, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces ahora pasamos a la parte donde todos esos análisis que hemos estado viendo van a cuatro aplicaciones directas de los sistemas fotovoltaicos, porque hay cuatro sistemas comunes. Uno es los sistemas fotovoltaicos directos, los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, grid tie, a veces lo llaman también on-grid, conectado a isla. Luego tenemos los sistemas fotovoltaicos desconectados a la red eléctrica, que es el famoso off-grid. Y tenemos el sistema fotovoltaico interactivo, híbrido también lo llaman, donde puedo tener conectado a la red y también conectado a una batería. Analizando el primero, es un sistema fotovoltaico directo. Casi las aplicaciones fotovoltaicas para el primer caso son las bombas solares. Eso es lo que son diseños o sistemas que se fabrican, que se implementan, por ejemplo, para todo lo que es regadío y funcionan, es la mejor opción agrofotovoltaica, lo llaman, porque es la mejor opción al reemplazo de motobombas, por ejemplo. Es muy rentable. Luego tenemos el sistema fotovoltaico grid tie o on-grid, que también es el otro sistema más rentable porque él va directamente al uso de la residencia, la fábrica, donde se implementa el sistema y reduce los costos directos de la energía. Los sistemas off-grid que utilizan almacenamiento suelen tener un costo un poco más elevado justamente por el acumulador de energía, en este caso la batería. A veces hay casos donde si son zonas muy aisladas, necesita tener un sistema adicional que puede ser un pequeño grupo electrógeno para que pueda aportar en casos de emergencia energía eléctrica y no es el tema de conversación en esta oportunidad. Más adelante podemos ver el tema, pero en esta oportunidad estamos prácticamente un poquito no considerando esto. Luego los sistemas híbridos cada vez se están optando por sistemas híbridos. Creo que el primer sistema híbrido que muy bueno que pude ver acá en Perú era un módulo inversor de Huawei
el cual te permitía trabajar con baterías. Solo había otros modelos también híbridos, pero creo que el que trabaja con muy buena performance en un sistema conectado a red era Huawei. Y salvo que, bueno, sean para soluciones no críticas como un hospital, un data center, pues puedes utilizarlo. Una oficina, ¿no? Porque creo que en el bypass es donde se generan algunos problemas. El- Consideraciones adicionales a a los sistemas fotovoltaicos estarían, por ejemplo, la parte de la implementación completa e integral de los paneles solares. Hay que saber que los paneles solares tienen que tener mucho cuidado con respecto a la protección eléctrica, sobre todo en la parte más peligrosa o más sensible, que es el inversor, el sistema de aterramiento, el sistema de la distribución, los sistemas de protección. Todo esto es el conjunto de desarrollo y protección de los sistemas fotovoltaicos. Los paneles solares en zonas elevadas suelen atraer los rayos, entonces el sistema de protección contra rayos también tiene que estar implementado. Acá se utilizan mucho las normas europeas, no tanto normas locales, porque todavía no están actualizando dichas normas. Dentro del mapa solar, nosotros sabemos que Perú tiene un rico potencial energético y debemos aprovecharlo justamente con el acceso a ellas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, analizamos desde un recibo de energía, su ubicación, una simulación técnico-económica que te permite más o menos saber si el proyecto es viable o no es viable. El costo, esto es muy importante, esto es muy importante. Este cuadro, si hay algo que tendrían que llevarse el día de hoy, sería este cuadro, porque, por ejemplo, si para el 2009 el costo del kilowatt instalado costaba $5.000 para el 2009, para el día de hoy estamos por debajo de los $800. Realmente las expectativas de estos escenarios son mucho menores. Hemos llegado, o por lo menos la tendencia de los costos por kilowatt están llegando entre $600, dependiendo de la magnitud del proyecto, o menor. Y eso es formidable porque nuestra proyección está mejorando. Y esto justamente tiene que ver con todas las tendencias y tecnologías que les he comentado. Y va a seguir bajando esto. Entonces, bueno, hoy estamos hablando solo de sistemas o grid tie o on-grid, ¿ya? Bien, ya para cerrar, les quería comentar un poco de las recomendaciones y buenas prácticas que no hay que olvidarnos. Por más, si bien es un video templado y parece un panel rígido, es importante no pararse, no caminar, no pisar, no apoyarse, no poner objetos pesados en los paneles solares. Y esto tiene que ver mucho con efectos que nosotros no podemos ver, como acá, se paran en los paneles, caminan en los paneles, se apoyan en los paneles, y esto es peor todavía, ¿no? Están caminando en los paneles. Pero los paneles son piezas muy sensibles. Acá en este video vamos a ver qué es lo que le pasa cuando el, el panel sufre un problema acá, ¿no? El segundo, miren acá cómo se quiebra, solo con las manos se ha quebrado, ¿no? Esta es una electroluminiscencia, un panel, y lo que van a hacer acá es caminar. Ahí está un panel solar y miren cómo se quiebra, ¿no? Camina y se empieza a quebrar. Ya se quebraron ya. Entonces, como las células se han quebrado, dejan de operar bien. Aparentemente todo está bien, pero realmente esas fisuras invisibles para los humanos degeneran al panel y empiezan a generar problemas térmicos. Cuando el panel deja de conducir energía eléctrica en en estos bordes, entonces empiezan a generarse puntos calientes. Visualmente no es fácil de verlos, pero este es un panel intacto, este es un con medio daño y este es ya un panel solar ya dañado. Y, y esto genera pérdidas y tanto así que esto podría dañarse y tener que reemplazarlos.
Hablábamos un poco también del reverso. Si estos reversos son dañados, también se generan acá daños y también fracturas dentro de las células fotovoltaicas. En el caso acá, por ejemplo, parece que es solo un rayón de la parte trasera, pero visual con la electroluminiscencia lo que vemos es que las células han sido dañadas. Y en este caso, al dañarse las células, prácticamente dejan de aportar y se convierten en carga. Acá o generan energía o sencillamente empiezan a ser bloqueadores de la misma y entonces empiezan a calentarse. Terminan dañándose o a veces, si no es de muy buena calidad, podrían hasta generar cortocircuitos. Otros casos muy importantes acá es utilizar IPP porque estamos trabajando con equipos eléctricos. Hay que trabajar en superficies planas y estables. Cuando trabajamos con un panel solar, al momento que nosotros lo ponemos al sol, el panel se carga. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar de taparlos cuando voy a hacer las conexiones, sobre todo. He visto casos donde han estado trabajando y han hecho conexiones cuando el panel estaba descubierto, entonces ha habido como un pequeño arco eléctrico. Recuerden que esto es DC. Hay mucho cuidado. Es muy peligroso trabajar así al descubierto en los paneles. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las lluvias, por el tema también justamente de la electricidad. Claro, terminas esa, pero cuando llueve no hay energía. Sí hay, sí hay. La producción solar hoy en día se da incluso cuando esté lloviendo. Ya los vientos también, porque te jalan los paneles solares, es como tener una vela, pues, ¿no? Ya, o el viento también, o la nieve por el peso. Hay que tener las consideraciones del fabricante que te dice la separación de la superficie, la separación del panel hacia la superficie mínimo debe ser de 10 centímetros, mínimo, justamente para que exista un flujo de viento y pueda disipar los paneles solares. Es muy importante los paneles solares que tengan una altura considerable y si es mejor tener la posibilidad de que pueda tener un área de ventilación. ¿Ya? Em, la separación entre los paneles más o menos mínima es de 10 milímetros. Otros consejos que podemos dar acá, si hay un manual, utilizar el manual de la instalación, si te provee el fabricante. Eh, Donde van a instalar el panel solar, se recomienda hacer un estudio en caso que sea, por ejemplo, un techo de no, un techo industrial. Hay que hacer un estudio estructural, eso es muy importante, ¿no? Siempre hay que considerar si el sistema fotovoltaico que voy a implementar va a ser tolerado, va a soportar en dicha superficie. Siempre hay que hacer ese tipo de análisis. Y hay que tener una inclinación, ya sea si estoy orientado al sol, si estoy orientado en este caso, Perú, por ejemplo, está orientado, tienes que ir mirando al norte porque es tu línea ecuatorial como referencia. Si estuviéramos en México, miraríamos al sur, ¿no? Porque la orientación del Ecuador está orientada hacia el sur. Otros casos más, todas las instalaciones deben cumplir con los códigos eléctricos locales. En este caso tienes que utilizar mm, las normas técnicas peruanas o el NEC, ¿no? Que es también viable acá. El NEC es las últimas actualizaciones del Código Eléctrico Nacional, bueno, de la NFPA, ya está muy, muy, muy comprometido con todo lo que concierne a la parte fotovoltaica. Si detectan un módulo fotovoltaico dañado, no pueden instalarlo. Eh, El sistema fotovoltaico no lo puedes desarmar, nada, ninguna de sus piezas del módulo en sí, ¿no? Que consiste en el panel, puente de Dios y los cables. No hacerlo cuando está energizado, es muy, muy peligroso esto. Y no instalar en condiciones de lluvia o viento porque podemos estar propensos a un cortocircuito ahí, ¿no? O también una maniobra
y podamos tener un accidente. Si bien el panel solar es una cosa muy interesante, está de moda, como se puede decir, las condiciones al momento de hacer instalaciones no son tan, ya no son tan agradables, ya, ¿no? Porque trabajamos casi siempre a merced de las inclemencias del sol, por ejemplo, o del ambiente. ¿Mm? ¿Cómo lo conectamos acá? Por ejemplo, lo correcto es conectarlos de esta manera, como pueden ver, ya sea en vertical o en horizontal. Que no podemos conectarlos de una manera horizontal de largo. Eso es muy importante. Uno, porque los cables no te van a llegar acá, ¿ya? Eh, Me ha pasado que he hecho alguna vez esto y sí, ya ahí prácticamente llegas con las justas. Y hoy en día los cables vienen pues con unos bracitos tan pequeños que de esto ya prácticamente es inviable hacerlo. ¿Qué más tenemos acá? Miren, acá, ¿cómo conectar los rieles? Un octavo, una cuarta parte de la longitud es la conexión de los rieles. Y acá tenemos más o menos, esa es tu área de montaje. No más, no menos. Es muy peligroso. Esto es para todo lo que serían áreas industriales residenciales. Para lo que son sistemas utilities es totalmente diferente. ¿Cómo lo conectamos? Aquí, si utilizamos las grapas, mm, eh, las piezas básicas serían marco aluminio, tornillo, arandela de presión y tuerca. Todas estas inoxidables o de aluminio. Ujú. Y tienes que conectarlas justo donde te provee los orificios, no en cualquier orificio. Si el fabricante te dice acá y acá, ahí lo pones. No puedes ponerte en la posición de escoger dichos edificios o tú mismo hacer los orificios. Una vez que tú hagas el orificio en el panel solar, automáticamente este perdió su garantía. El caso de las grapas, que es lo más usado, hay diversos tipos. La grapa es totalmente distinta a la fabricación del panel, pero te da varias opciones para que los puedas conectar y sujetarlos. Muy importante acá, saber que puedes usarlas en estas dos posiciones respecto a los rieles. Acá tenemos los rieles en posición vertical y en posición horizontal. Otros puntos de cuidado, aquí tenemos las sombras. Miren, yo sé que esto pasa, esto es del día a día. Uno puede decir, César, la sombra es pequeña, César. Hemos hecho todos los cuidados, no quiero cortar el árbol y X cosas. ¿Y qué pasa? Esta pequeña sombra que genera acá en este panel solar genera este daño. Y prácticamente este daño hace que todo el sistema, toda la cadena, todo el sistema fotovoltaico no funcione. Y esto es peligroso porque acá puede generarse un incendio, un cortocircuito, una sobrecarga, muchas cosas que... Y para que pase esto ya ha tenido que presentarse inicialmente calor. Después de eso ya la quema del mismo. Entonces esto se ha tenido que prácticamente incinerar, ¿no? Se ha tenido que quemar. Y es muy peligroso. Las sombras es el factor, bueno, es el segundo factor que puede dañar los paneles solares en sobremanera. Aquí, por ejemplo, ponen los paneles solares, pero no se habían percatado de esta chimenea. Y esta chimenea generaba una sombra. Y esa sombra, a medida que pasan los años, va dañando el panel solar. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues si el panel solar empieza a operar, al encontrarse la sombra, lo que detecta acá es, existen las pistas donde el panel solar va a llevar la corriente, pero lo que no va a hacer es que estas pistas generen energía, y como no van a generar energía, no se vuelven un elemento neutro, sino se empiezan a generar como una carga energética, como una resistencia, y se empiezan a calentar. Ese calor llega a un punto que genera cortocircuitos internos y empiezan a dañar la placa. Pierden corriente, pierden potencial, dañan todo el stream, dañan toda la cadena y la producción en sí. A veces no son visibles. Cuando pasa esto es porque ya es visible, pero a veces el problema ya existe, solo que tú no lo puedes ver. Necesitas una cámara térmica, el cual sí te permite ver ese tipo de problemas.
Entonces, para ello, pues tiene que ver mucho el tema de operación y mantenimiento, inspecciones preventivas semestralmente mínimas, o sea, el mantenimiento técnico tiene que ser cada 2 años. En esto consiste en varias pruebas, revisiones mecánicas, eléctricas, térmicas, pruebas, ensayos a inversores, ensayos a paneles, verificación de los conectores tipo MC4, eh, utilizar herramientas adecuadas. Hay herramientas de fabricante o supuestamente fabricante que no son idóneos. Hay unos tipos de herramientas aceptables y no aceptables. Detalles. El mantenimiento predictivo, preventivo de los sistemas es cada semestre, pero la limpieza de los paneles solares, dependiendo del área, la zona, si hay lluvia o no hay lluvia. El caso de Lima, por ejemplo, que es una ciudad muy complicada. Piensen en un auto que está en la calle. Si el auto se ensucia a los 15 días, igual lo mismo pasa con un panel solar, entonces su limpieza tiene que ser constante. Se utilizan por lo general elementos básicos de limpieza, no es nada especial. Hay elementos de limpieza especiales, pero yo he visto que con agua o con un trapo húmedo es suficiente, pero hay que hacerlo constante. Si lo haces después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso es bien difícil de retirar. ¿Ya? Y así tienes una cosa muy, 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 por ejemplo, desechos de las aves. Entonces, si tienes que utilizar el agua, un trapo y unos guantes y hacerlo con mucha meticulosidad, ¿no? Hay que tomarse su paciencia para poder retirar dichos desechos. ¿Ya? Y por último, bueno, estamos acá viendo, esto es muy común, aunque no parezca, entonces se olvidan de sacar los cartones de protección de los paneles solares y miren, algo tan simple como este cartón o también la acumulación de la tierra. También bastante en los paneles solares se acumula la tierra acá abajo. O te pasa esto o se acumula la tierra en la parte baja de los paneles, entonces bloquea el circuito y empieza a dañarse. Eso es muy común en los paneles solares. Entonces es importante estar haciendo podas y haciendo revisiones térmicas, en este caso sobre todo con cámaras termográficas, para identificar ese tipo de problemas si todavía es incipiente. Hay casos donde lamentablemente ya no, y ahí tienes que reemplazar el panel solar. Bien, y para acabar, queríamos presentarles acá tecnologías que se están promocionando bastante. Estuvimos en la feria de Alemania y justo se presentó esta marca de Rosys, que tenía incluso, no es este modelo, pero tenía una cámara infrarroja, el cual te permitía analizar los paneles solares desde un espectro infrarrojo para poder ver el estado y condición de los mismos, para, a medida que iba limpiando, verificar si efectivamente ya se había corregido el problema de la suciedad que bloqueaba y generaba un punto caliente en las células de los paneles solares. Es la diversidad de tecnologías con respecto a la limpieza de los paneles solares es muy amplia. Supongo que también de acá a unos pocos meses va a salir con inteligencia artificial, los cuales van a tener una función mucho más amplia, y también un costo mucho más bajo. Eso yo creo que va a ser más beneficioso, sobre todo acá en Lima. Me ha pasado a mí que en Lima yo he tenido la suerte de ver muchos sistemas fotovoltaicos muy, muy sucios, y justamente tiene que ver bastante por el tema de que Lima tiene un problema con las partículas, con el polvo, y que no llueve, ¿no? Entonces los paneles solares acá se ensucian rápido, y el tema de la limpieza no se ha considerado o no se considera mucho en el tema de la parte de operación. ¿Ya? Bueno, esta era mi presentación. No sé si tienen algunas preguntas para poder, a ver si les saqué algunas dudas. He hecho una presentación algo rápida, pero estoy atento a si me pueden decir alguna inquietud que hayan visto o que tengan algún interés por conocer.